Nacional Autónoma de México. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el doctor Ricardo Sepúlveda, director general de Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de clausurar este evento tan importante que precisamente conmemora pues el 5º aniversario de esta trascendental reforma constitucional que, tal como decía el doctor Pedro Salazar, pues ha marcado una transformación importante en el país. Y ahora que estaba yo sentada escuchando al doctor Pedro Salazar estas reflexiones que hacía, pensaba yo que confirmo lo que siempre refiero en mis clases y les digo a mis alumnos, que estamos viviendo una etapa de profunda transformación y que incluso podemos hablar de un cambio de paradigma. Y esta palabra que se usa y se trae, y ahora todo el mundo habla de paradigmas, la refiero en su total dimensión. Y para esto me remito a Thomas Kuhn en su excelente libro La estructura de las revoluciones científicas, que refiere precisamente que un paradigma es la base para la construcción de la ciencia normal. Él lo dice, que es una verdad a partir de la cual se construye todo el conocimiento en una época determinada, y que la transformación y el conocimiento no se da de manera pacífica, sino que se produce a través de una verdadera revolución, es decir, una ruptura epistemológica en un determinado momento, en donde se cuestiona esa verdad. Generalmente, además, él dice, pues es por científicos jóvenes que no tienen muchos conocimientos y muchos prejuicios, y durante mucho tiempo coexisten dos paradigmas, porque quienes defienden la anterior verdad se resisten con muchísima fuerza a aceptar que esa verdad ha sido rebatida y que ya no es válida como fundamento epistemológico. La historia le da la razón a Thomas Kuhn, ¿no? ¿Cuántas personas han muerto? Precisamente, recordemos a Galileo, por contradecir las ideas sobre las cuales estaban construida el conocimiento en una época determinada. Y creo que el tema de los derechos humanos, que, digamos, podemos simbolizar en la reforma constitucional, supone esto, supone una ruptura epistemológica sobre cómo concebimos nosotros desde la Constitución, ¿sí?, que antes otorgaba garantías individuales y ahora reconoce derechos humanos, que podríamos hablar horas sobre lo que este simple cambio de verbo significa. Y también esto se refleja claramente pues en las estructuras sociales que estamos viviendo. Y desde luego habría que esperar, si mi interpretación de estos tiempos es correcta, que esto no se dé en forma pacífica. Hay, y lo vemos actualmente, ¿no?, muchas fuerzas, muchos grupos que se oponen, aún dentro del ámbito jurídico, aún dentro de nuestras facultades de derecho, a reconocer que la Constitución y que el orden jurídico internacional y que además la propia forma de concebir el derecho ya cambió. Y me parece que esto que reflejaba de manera tan brillante el doctor Pedro Salazar en su conferencia, refleja precisamente estas resistencias a dejar una vieja cultura y viejas creencias, viejas formas de mirar al derecho atrás y asumir esta nueva época. Esta nueva época que también se ve reflejada, por ejemplo, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones de los comités de vigilancia de los órganos de Naciones Unidas, cuya resistencia, ¿no?, que han encontrado también muchísima resistencia en los órganos de gobierno para asumir
que son obligatorios y que estamos en un nuevo orden jurídico y que tenemos que tener nuevas formas de mirar al derecho. Y en este sentido también, y oyendo a Pedro Salazar, me acordé mucho de lo que dice Emilio García Méndez, yo creo que pues el niñólogo más brillante que ha dado Latinoamérica, y que dice que especialmente en lo que se refiere a derechos humanos y en particular a la igualdad, las normas no son descriptivas y a veces no entendemos esto. Él dice, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicen todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, no está pretendiendo describir una realidad, sino crearla. Precisamente la declaración tiene que decir que somos iguales porque no somos iguales desde luego ni biológicamente, pero tampoco hemos conseguido ser iguales jurídicamente. Y es en este tiempo precisamente pues en el que nos ha tocado vivir, un tiempo que es particularmente interesante, un tiempo que dificulta muchísimo la interpretación del derecho y el ejercicio del derecho en todas sus manifestaciones, la docencia. Sí, a mí me sorprende, yo doy clases en primer semestre y aliento a mis alumnos a no desanimarse porque se van a encontrar posiciones esquizofrénicas a lo largo de su carrera. Un maestro que se resiste, ¿no?, que sigue enseñando derecho penal como si fuera hace 20 años, ¿no?, y maestros que enseñan derecho civil desde el nuevo paradigma de los derechos humanos y del derecho internacional. Pero eso también lo hace especialmente interesante y fascinante. Y me parece que abre muchas oportunidades y que particularmente pues la universidad y el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido un espacio donde esto ha sido ampliamente debatido, y este foro, organizado además con la Secretaría de Gobernación, pues es una clara muestra de ello, ¿no?, de la vocación de la universidad de ser pues un espacio de discusión abierto de las ideas. Y ya para no extenderme, me parece importante solamente recordar también en este contexto que nunca hay que dar por sentado el terreno ganado en materia de derechos humanos. No podemos sentarnos tranquilamente a decir que bueno, conseguimos la reforma, que bueno, ahora tenemos, ¿no?, como decía también Pedro, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos independiente. Los derechos son algo que hay que reforzar y por lo que hay que luchar día a día, porque siempre se puede perder terreno, en el ámbito de la eficacia, pero también en el ámbito normativo o en el ámbito de la aplicación. Y por eso me parece y felicito de verdad muchísimo a todos los organizadores, agradezco esta convocatoria y felicito también muchísimo a ustedes porque este tipo de eventos, estas conmemoraciones de este gran momento histórico de la reforma constitucional constituyen la mejor muestra de que no tenemos una agenda cerrada y que hay que seguir trabajando para que los derechos humanos que ya reconoce nuestra Constitución sea una realidad para todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Pensaba en estas palabras de cierre referirme solamente a algunas conclusiones del foro, pero ya que mi amigo Pedro fue tan directo en alguna de sus afirmaciones, yo quisiera comentar algo. Y sinceramente, yo no soy de la idea, como funcionario público, y lo he sido ya en varias ocasiones, de una autoridad que se defienda. Las autoridades están para informar, son instrumentos, no son una contraparte, son parte de una sociedad, no están del otro lado. Entonces, en ese sentido, más para informar que para defender una posición. Yo quiero decirles que al interior de la Secretaría de Gobernación, que efectivamente tiene la obligación de conducir la política interna con todo lo que eso significa, y que evidentemente dentro de eso está la gobernabilidad,
la convivencia pacífica, el funcionamiento de las instituciones, la atención a los derechos. Es una maravilla realmente el privilegio de poder trabajar en una secretaría así. Esta situación es una situación perfectamente consciente, grave, que provoca muchas horas de atención y de trabajo. No solamente a partir de la iniciativa del presidente, sino antes. Y quiero decir que precisamente por lo serio, por lo importante de ese tema, una de las instrucciones que existen dentro de la Secretaría, en las áreas que deben intervenir, no son todas, una la mencionaste, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, pero otra es la de Derechos Humanos, por lógica. Debemos de ser muy serios, muy profundos en los análisis, y eso es precisamente en lo que estamos. No cabe duda que el área de CONAPRED es un área que tiene un claro mandato y está trabajando en ellos, pero la otra parte, la parte de la laicidad, del principio de laicidad, es un tema que está en un momento de análisis muy cuidadoso de parte de la Secretaría, no solamente del análisis de lo que está ocurriendo, sino de lo que se debe y puede hacer. Ya Pedro me decía en la mañana, advirtiéndome esto, que iba a tocar este tema. Le dije, bienvenido, sobre todo a este tipo de argumentos, para poder precisar bien dónde está el punto que provoca esa violación a los derechos de otras personas en el ámbito de la laicidad, del principio de laicidad de nuestra Constitución. Y por eso me interesaba mucho también estar aquí. Pero quiero decir que no solamente en términos teóricos, sino ha habido reuniones que hemos propiciado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con organizaciones que han acudido a nosotros y la Dirección de Asociaciones Religiosas, que han presentado sus peticiones, que están en análisis. No es un tema que queramos de ninguna manera, y por eso hago la información así más clara, que se piense que estamos mirando a otro lado. Y al revés, esto nos es muy útil, por eso abrimos los foros y la opinión de Pedro es especialmente valiosa para esto que nos corresponde hacer ahora dentro de la Secretaría. Pero bueno, eso era respecto a esta intervención. Yo quisiera cerrar diciendo, en primer lugar, que me lo han dicho muchas y muchos de ustedes, que se logró el objetivo de este Congreso, que incluso más allá de la conmemoración era, en su diseño estaba el claro interés de propiciar una discusión más de fondo acerca de la reforma a sus 5 años, ¿no? Y creo que solo en una institución académica de este nivel se podía dar. El elenco de expositores, la pluralidad de los mismos, el interés de los participantes, todo eso lo logró. Yo quiero agradecer al equipo de la Secretaría de Gobernación, no voy a mencionarlas y mencionarlos por sus nombres porque son muchos, pero sí hacer esa clara mención, igual que al equipo del programa universitario y muy particularmente de este instituto. Trabajamos espléndidamente. Quizá para una próxima, porque esto creo que evidentemente debe de continuarse, podamos sumar también otras instituciones que nos ayuden a profundizar en esta reflexión. Decía yo al iniciar que mi principal interés era dejar huella, que este Congreso dejara huella, ¿no? Marcara algo, produjera algo. Y en ese sentido reitero todo el interés en que de este Congreso y el compromiso se publique todas las ponencias, ¿no? Que además ya estamos trabajando en ello y traemos buen avance, porque cuando no tienes más que el 10%, pues quién sabe cuándo las vas a conseguir, ¿no? Pero traemos bastante buen avance en el número de ponencias que ya nos entregaron. Entonces eso sería un primer objetivo. Pero entiendo también que hay que hacer muchas más cosas, ¿no? En este afán de profundizar en la reforma. Yo ayer también decía, estamos trabajando por capacitar,
por difundir y por armonizar, pero no olvidemos estudiar. Y también en las instituciones públicas, no solamente en la academia, y ahí hay que estudien y nos dicen, no, acerquémonos a ese análisis. Yo, el día de hoy, todos los días pasan cosas en derechos humanos en este país, buenas y malas, pero hoy es un día donde hay importantes cosas. Y no obstante eso, lo digo sobre todo por la instrucción que yo recibí del subsecretario, estar aquí, de participar de lleno en este foro, darle toda la relevancia. Y en esas cosas importantes, hoy hay una visita a Oaxaca importante y otras cosas que se han ido dando, pero nos importa porque no hay otra para poder solucionar las dificultades que tenemos en derechos humanos, en la crisis de derechos humanos de México. No tenemos otro camino que seguir trabajando en profundizar las raíces de este nuevo sistema jurídico y de esta nueva cultura de derechos humanos. No lo vamos a hacer a base de declaraciones, no lo vamos a hacer a base de acciones inmediatas, no lo vamos a hacer a través de programas de corto plazo. Lo vamos a hacer solo metiendo las raíces muy a fondo. Y eso es lo que buscamos. Estoy muy contento de lo que hemos conseguido, lo que aquí se ve y otras cosas que no se alcanzan a ver, pero que se dan con este esfuerzo, y con este gusto me voy, les agradeciéndoles mucho todo lo que ustedes pusieron también de su parte. Fue una gratísima y valiosísima experiencia. Muchas gracias. Yo ya hablé mucho, así que voy a ser muy breve. Quiero felicitar al equipo de Ricardo Sepúlveda, a todo el equipo de la Secretaría de Gobernación y a nuestro equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas por el esfuerzo y los resultados en la organización de este foro. Quiero decir algo que creo que sí es importante, y que este intercambio breve, al que ya no aludiré en el contenido, creo que es una buena muestra de ello. La interacción entre la academia y las instituciones públicas, en este caso de gobierno, debe ser una interacción que esté basada, como lo está y como creo que aquí queda evidenciado, en el respeto, en el diálogo, en la comprensión de la misión y de la función de cada una de los ámbitos institucionales. A la academia nos toca ser la conciencia crítica de la sociedad, y si claudicamos en ese esmero, le fallamos al país. Y a las instituciones les toca lo que hacen, que es enfrentar en el día a día las múltiples complejidades de gobernar un país tan, digamos, azaroso como el nuestro, a veces con aciertos, a veces con errores, y estar abiertos y dispuestos a escuchar esas opiniones críticas que no siempre son atinadas, pero lo que sí garantizo es que siempre son imparciales. Esa es la misión de la universidad. A nosotros la autonomía política, la imparcialidad de criterio es lo que nos da autoridad, y obviamente el rigor técnico, el estudio, la reflexión sesuda, que es la que diferencia el trabajo que hacemos a la mera opinión, digamos, a partir de la intuición. Y yo sí celebro, agradezco y por supuesto que comprometo al instituto en mi calidad de director a otra serie de actividades conjuntas. Son muchos los espacios en los que interactuamos, son muchos los foros en los que nos encontramos, y es muy grato saber que uno puede criticar no a los amigos, sino a las instituciones amigas desde un plano institucional, y que lo que habrá del otro lado será comprensión, será seguramente réplica, muchas veces aclaraciones que también sirven para enriquecer el criterio propio. Mi papel como director del instituto es garantizar que este sea un foro abierto a todas las opiniones, a los diversos puntos de vista, y uno de esos puntos de vista fundamental, toral, es el de las instituciones, máxime tratándose de un instituto de investigaciones jurídicas. Lo único que voy a hacer es evidenciar con 4 actividades que están en la agenda del instituto la relevancia que tiene para nuestro claustro académico temas como este. Este importantísimo congreso internacional ha coexistido, no sé si ustedes se dieron cuenta o no, con una reunión de expertos internacionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha tenido lugar estos 2 mismos días y que ahora iré a clausurar en la sala del centenario de nuestro instituto. Es decir, 2 actividades sobre el mismo tema con visiones, digamos, nacional e internacional,
que luego van a ser seguidas a partir del 22 de agosto del Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Héctor Fix-Zamudio, que es un esfuerzo en el que, entre otras cosas, acudirán al instituto todos los jueces de la Corte Interamericana, todos los comisionados, el secretario general de la OEA, tendrán una reunión de plenos por segunda vez en su historia, aquí en el instituto, donde tuvieron la primera, y vendrán profesores que son funcionarios internacionales, funcionarios nacionales, varios de miembros de Cancillería, de Gobernación, etcétera, y también obviamente académicos a ese diplomado. Pero si ustedes miramos qué más tenemos, por ejemplo, tenemos un ciclo de conferencias que se llama Temas Relevantes de Derecho y Salud, que tendrá lugar en estos mismos días. Uno, por ejemplo, muy importante, las nuevas demandas por los derechos civiles, el ejemplo de la Constitución de Sudáfrica de 1996 sobre temas de igualdad. Esto será el 25 de agosto, o sea, no he llegado a septiembre, ¿eh? El 29 de agosto, gracias a la iniciativa de la abogada general, tendremos la semana He for She, aquí, que es una campaña, como ustedes saben, de la ONU por la igualdad de género, ¿no? Es decir, por la igualdad de género, que queremos que sea de reflexión profunda, robusta, de compromiso, y que miraremos críticamente a la universidad. Eso lo quiero decir con claridad. El deber de los universitarios es ser críticos consigo mismos. Vamos a someter a nuestra universidad a una reflexión muy crítica sobre nuestras propias prácticas de violencia de género, de exclusión, de desigualdad, en fin. Vamos a pensar en nosotros con una visión que va a generar seguramente mucha polémica dentro. Y, por ejemplo, concluyo con un foro que ese sí ya rozando septiembre sobre desaparición forzada, y otro 2 días antes sobre estándares básicos para investigar penalmente con debida diligencia ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desapariciones forzadas. Eso está en la agenda del instituto para los próximos 20 días. Y a Marijó le toca organizar gran parte de eso. Así que muchas gracias. No tuve la oportunidad, y lo lamenté, de estar el día de ayer en la inauguración. El rector nos convocó y ahí estuvimos la abogada general y yo a Consejo Universitario, al otro lado de la ciudad, pero sí tengo el honor y el privilegio de darles las palabras de clausuras, que simplemente serán una felicitación y un enorme agradecimiento por haber estado en su espacio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pensando estos temas durante 2 largas jornadas de trabajo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias.